Hola niños y niñas, muy buenos días. Hoy vamos a dar comienzo a un nuevo video explicativo correspondiente a la clase número 21, donde el objetivo de esta clase es reconocer acentuación de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ya? Esta clase corresponde al lunes 22 de junio y hoy trabajaremos las habilidades de identificar y comprender. A continuación, dice, recordando la clase anterior. Es fundamental, niños y niñas, que estas preguntas las puedan contestar en su cuaderno o de manera verbal junto a su familia. La primera dice, ¿qué características tienen las palabras agudas? 2. ¿Qué características tienen las palabras graves? Recuerden, niños, que este contenido lo trabajamos en la clase anterior con la ayuda de nuestro tablero SEGA. Acá hay una pequeña definición, la cual ustedes van a tener que registrar en sus cuadernos. Dice, las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde, ¿ya? Tenemos algunos ejemplos como hipopótamo, ábaco, isósceles. Recuerden, niños y niñas, que cuando yo digo y me refiero a la sílaba tónica, dice que es aquella que se pronuncia con más intensidad, ¿ya? Si bien todas las palabras tienen una sílaba tónica, no todas llevan tilde o acento gráfico. Recuerden, niños y niñas, que el acento gráfico o tilde es este signo visible, ya como ustedes pueden visualizar acá, que se coloca sobre las vocales A, E, I, O, U. A continuación, tenemos la definición de las palabras sobreesdrújulas, que también, niños y niñas, es fundamental que lo puedan registrar en sus cuadernos. Dice, las palabras sobreesdrújulas son las que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Ejemplo, díganselo, apréndetelo, esporádicamente, ¿ya? Recuerden que para comprobar, niños y niñas, si son palabras esdrújulas o sobreesdrújulas, podemos utilizar nuestro tablero SEGA. Bueno, como lo dije anteriormente, niños y niñas, vamos a seguir trabajando con nuestra estrategia SEGA, que es este tablero, ¿ya? En donde nosotros dividimos acá con la información que ustedes pueden visualizar. De acá hay un ejemplo, y yo les estoy dando para que podamos trabajar a modo de ejemplo la palabra ábaco. Lo primero que se debe hacer cuando yo tengo una palabra, queridos niños y niñas, es separar esta palabra en sílabas, ¿cierto? A, ba, co. La palabra tiene 3 sílabas. Por ende, yo voy a registrar estas 3 sílabas de derecha a izquierda en mi tablero SEGA. La tercera sílaba corresponde a la sílaba co. Yo la instalo acá en mi tablero SEGA de acuerdo a lo que yo estoy señalando, que es de derecha a izquierda. Posteriormente, mi segunda sílaba, que es va, y por último tengo mi primera sílaba, que es la A. Entonces, una vez que yo tengo ya instalada mis sílabas en el tablero SEGA, yo voy a leer la palabra y voy a identificar dónde yo acentúo, dónde yo enfatizo con mayor intensidad mi voz. Yo digo abaco, digo abaco o digo abaco. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Dónde llevará tilde esta palabra? Abaco. Yo acentúo la voz, niños, el tono de voz en la sílaba o en la vocal A, ¿cierto? Disculpen, acá se nos cambió. Por ende, ya yo voy acá a anotar, dijimos ya A, ba, co, ¿cierto? Entonces, acá donde sí existe la sílaba tónica es en la vocal A. A, ba, co. Entonces, niños y niñas, yo voy a mirar mi tablero SEGA y me dice que la palabra esdrújula siempre lleva tilde, ¿ya? Dice, acá se acentúa en la antepenúltima sílaba. Si yo miro mi tablero SEGA, la vocal que está con tilde o acento gráfico está en el lugar de la E, que corresponde a esdrújulas. Por tanto, la palabra ábaco es una palabra esdrújulas. ¿Ya? Recuerden, inténtenlo con su tablero SEGA. Vamos a seguir al posterior ejemplo. Acá hay otro ejemplo que está la palabra díganselo. Como lo hicimos anteriormente, niños, la palabra se divide en sílabas. Di, gan, se, lo.
Posteriormente, instalo mis sílabas de derecha a izquierda en mi tablero Sega, tal como se puede visualizar en este ejemplo, y yo voy a ver, niños y niñas, en qué sílaba yo cargo la voz, en qué sílaba yo acentúo la voz. Digo, díganselo, díganselo, o digo, díganselo, ¿dónde yo acentúo la voz? ¿En qué sílaba? La sílaba se acentúa en la, disculpen, se acentúa en la sílaba di. Díganselo. Por ende, niños y niñas, mi acento gráfico, porque acá me dice que las palabras sobre esdrújulas siempre llevan tilde. Por ende, ya yo enfatizo, mi sílaba tónica está en la sílaba di. Ahí iría la tilde o acento gráfico. Si yo observo mi tablero Sega, acá donde está la tilde, ¿cierto? Corresponde a la sílaba di, y la sílaba di está ubicada en la columna de las sobreesdrújulas. Por ende, la palabra díganselo es una palabra sobreesdrújula. Vamos a borrar lo que acabamos de explicar. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer en su tablero Sega para corroborar si la tía Nazaret está en lo correcto. Vamos a seguir. Ahora dice manos a la obra. Esta actividad, si usted está en la clase online, la vamos a realizar todos juntos, pero si está en su casa, la va a trabajar individual, ya acompañado de algún familiar. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, con la ayuda de tu tablero Sega, identifica la acentuación de las siguientes palabras, clasificándola en esdrújulas y sobreesdrújulas. Recuerden, niños, que el primer paso es, acá tengo la palabra plátano, ya, recuerden, divido la palabra en sílabas y las instalo en mi tablero Sega de derecha a izquierda, y posteriormente voy a identificar en qué sílaba yo acentúo la voz para poder clasificarla con la ayuda de mi tablero en esdrújula y sobreesdrújula, ¿ya? Vamos a clasificar estas palabras que se pueden observar. Posteriormente dice, corroborando mis aprendizajes. Clasifica las siguientes palabras según agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Acá, niños, se va a poner en práctica lo que hemos aprendido en las últimas dos clases, ¿cierto? A poder identificar las 4 tipos de palabras según su acentuación. Vamos a trabajar estas palabras que están acá, y lo primero que deben hacer, recuerden, es separar la palabra en sílabas, y cada palabra, cuando yo tengo las sílabas separadas e identificadas, las voy a establecer en mi tablero Sega y voy a realizar el trabajo ya de poder identificar en qué sílaba yo acentúo el tono de voz, y de esa manera voy a lograr clasificar las palabras según su acentuación. Recuerden que el tablero Sega, niños y niñas, es fundamental para poder identificar la acentuación de las palabras. Y para finalizar, niños, ya es esencial que puedan registrar estas preguntas y las respuestas en sus cuadernos para que posteriormente las puedan compartir con algún familiar. Dice, ¿qué aprendí en esta clase? ¿Ya? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Y comprendiste la acentuación de las palabras? ¿Por qué? ¿Cómo lo comprendió? Y acá hay un mensaje que dice, excelente trabajo, muy buen trabajo, niños, por todo lo que están haciendo, y el mensaje a seguir quedándose en casa y a cuidarse junto a su familia. Así que les envío un abrazo a la distancia y espero verlos muy pronto. Un besito enorme.